¿Cómo superar la duda? Hemos visto en esta serie de fe que es importante creer en el corazón. ¿Qué decía Marcos 11, 22, 23 en adelante? Todo aquel que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyera que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Entonces vemos que no dudar en el corazón es algo importante. Porque si yo estoy dudando en el corazón, bueno, por mucho que confiese, no veré la gracia de Dios con sustancia en este plano natural. ¿Estamos de acuerdo en esto, no? Ya este lenguaje ya no es lejano para usted. Lleva ya al menos hoy en la mañana 3 horas escuchando de este lenguaje. Amén. Ok. Entonces, ¿cómo superamos la duda? ¿Cómo superamos la duda? Y a este tema le he colocado bautizados en fe. Y para hablar de cómo ser bautizados en fe, vamos a la historia de Juan el Bautista. Mire, Jesucristo evaluó a la persona de Juan el Bautista diciendo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro profeta mayor. Entonces, cuando yo hablo de Juan el Bautista, estoy hablando del mayor de los profetas del pacto antiguo. ¿Cierto? No hay otro mayor. Jesús lo dijo. Como otro no ha habido. Él es el mayor de los profetas que se han levantado. Y eso usted puede verlo en Mateo 11, 11. Este Juan el Bautista era hijo del sacerdote Zacarías y evidentemente su mujer, Elizabeth. Juan el Bautista se crió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto, junto con otros factores, hacen especular a muchos que quizás Juan el Bautista fue criado por la secta de los esenios. Recuerden que una de las palabras que vimos en Lucas decía que su madre Elizabeth concibió en su vejez. Amén. Entonces, bueno, Juan el Bautista quedó huérfano. Y los esenios tendían a adoptar estos huérfanos. Los esenios eran como una secta entre los fariseos que vivían con rigor la ley, que practicaban la fe de una manera ascética. Por eso Juan el Bautista vestía con piel de camello, comía langostas y se alimentaba de miel. La secta de los esenios floreció especialmente en el desierto de Judea. Su forma de vida posterior, sus enseñanzas y prácticas ascéticas y el uso que hizo del bautismo contribuyen a esta especulación. Juan el Bautista, por otra parte, era de la línea sacerdotal, hijo de un sacerdote. Y eso también le hacía un candidato potencial para la secta, que tenía la costumbre de criar niños huérfanos, como les comenté. Juan el Bautista se preocupaba por decir a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, que lo importante era hacer frutos dignos de arrepentimiento. En el fondo, predicaba definitivamente la ley y llamaba al arrepentimiento. Esos frutos tenían consecuencias sociales inmediatas. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. A los empleados públicos requería: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y a los soldados les decía: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario.
Juan el Bautista andaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, dice Marcos 1:6. De su vida ascética, el mismo Señor Jesús dio testimonio cuando dijo: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Dijo también que la gente no había salido al desierto para ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. O sea, Juan el Bautista se vestía gruesamente. Amén. Este ascetismo fue continuado por sus propios discípulos. De hecho, ellos ayunaban. Amén. María, la madre del Señor, y la madre de Juan el Bautista eran parientes. Y eso lo vimos en el relato que vimos en la clase pasada de Lucas, ¿cierto? Pero él no conoció al Señor Jesús hasta el momento en que se encuentran a orillas del Jordán. Recuerde que Jesús se fue a vivir a Egipto. Amén. Y tenía algún tiempo también ejerciendo su ministerio. Y el Señor Jesús estaba a punto de comenzar el suyo. Aquí es donde voy a introducirlos en esta lectura de Juan. Lo principal del ministerio de Juan el Bautista no era el bautismo, sino el anuncio de aquel que vendría detrás de él. Juan el Bautista anuncia que servía de heraldo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que este Cordero bautizaría en Espíritu Santo y fuego. La orden que había recibido de Dios era que cuando viera descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor Jesús viene a él y ve al Espíritu descender en forma de paloma, dijo o dio testimonio de que este era el Hijo de Dios. Leamos por favor Juan 1:29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. Esto era lo que él predicaba: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero aquí entendemos que no se habían visto, solo se habían topado en los vientres de sus madres. Amén. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oiga, ¿usted está entendiendo? Este es el mayor profeta del antiguo pacto. Este hombre escuchó del mismo Dios, de nuestro Padre Celestial, sobre el que veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma y se pose y permanezca sobre él. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Él no le conocía, pero para eso había venido, para anunciar su nombre, para llamar a las personas al arrepentimiento, para que fuese manifestado Israel. Él vio que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Era un hombre súper consagrado a las cosas de Dios. Súper consagrado. Era un hombre que escuchaba claramente a Dios. Era un hombre que no escatimó en decir claramente que este es el Hijo de Dios. Vi al Espíritu que descendía del cielo como a paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía a este Jesús, pero
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Qué convicción, ¿no? Qué hombre de Dios. El mayor de los profetas. Un hombre consagrado toda su vida. Mire, es más, ni siquiera Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Juan el Bautista sí. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo en ese mismo minuto cuando viene entrando María, dice la palabra de Dios. Bueno, ¿quién estaba dentro de Elizabeth? JB, Juan el Bautista. ¿Sí o no? John the Baptist. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Aleluya. Este es un tremendo profeta, el mayor de los profetas, consagrado desde pequeño a las Escrituras. Y recorrió Jerusalén predicando por las calles. No. Predicaba en el desierto. Este era un hombre súper radical. Se fue al desierto y comenzó a predicar. Viene el Cordero de Dios. Arrepiéntanse. Bautícense. Hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Y cómo llegó la gente? Probablemente tiene que haber pasado alguien a camello. Y vio, ¿y este loco qué está hablando? Oh, qué interesante. Oye, y es cierto lo que tú dices. Y el Espíritu Santo lo guió a bautizar al primero. Y ese primero trajo a otros dos. Y así comenzaron a llegar las multitudes, preparando el camino por medio del arrepentimiento y el bautismo para la llegada del Mesías, el cual él anunciaba. Ese que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Yo os bautizo con agua, pero viene uno que es mayor que yo, que era antes que yo. Aleluya. Del cual no soy digno ni siquiera de desatar. Aleluya. Los cordones de sus sandalias. Gloria a Dios. Este hombre de Dios duda. El mayor de los profetas duda. Este hombre que vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús y dio testimonio público. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Duda. Vamos por favor a Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Qué oyó en la cárcel? Los hechos de Cristo. Lo que estaba aconteciendo. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú verdaderamente el Cordero de Dios? ¿Me he equivocado? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista no tenía toda la luz. Él veía el día del Señor como los profetas lo veían, todo como un solo día.
Algunos de ustedes han escuchado ya esa enseñanza el día del Señor. La visión apocalíptica profética de todos los acontecimientos del día del Señor eran juntos. Juan el Bautista entendía todo esto como una sola cosa. Y cuando Herodes lo hace preso, en un momento de confusión e incredulidad, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Quiero agregar lo que aparece en el relato de Lucas 7:18, y dice así: y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? A otro, perdón. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Esto no está en el otro relato, ¿se da cuenta? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Qué dice Mateo? La anterior. Mateo dice así: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Esto es Malaquías, si no me equivoco. El cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué quiere decir con todo esto? Mire, ¿por qué Jesucristo no les dice a los discípulos de Juan esto último? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sí, Juan, yo soy el Cordero de Dios. Sí, Juan, tú eres el mensajero que mi Padre envió delante de mí. Sí, Juan, no hay otro mayor que tú. Sino que conforme a lo que vemos en Lucas, siguiente, Jesús no responde de manera inmediata, sino que se toma una hora. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Preguntaron estos 2 discípulos. ¿Y qué dice el versículo 21? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan
lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, el iPad. Los cojos, ¿puedes colocar en la que estaba? Esta es. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué no le dice lo otro? Lo habría animado, ¿no? Escuchar quién es para Dios. ¿Qué hizo? Siguiente. Jesús lo hace volver a la palabra. Jesús lo hace volver a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Isaías 35. Vamos para allá, por favor. Dice así: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os... ¿Quién vendrá? Dios mismo vendrá y os salvará. Yeshua o Joshua o Yahshua, que significa Jehová salva. Jesús significa Jehová salva. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, ¿cuándo? Cuando venga Dios mismo y os salve, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El que tenga sed, venga a mí y beba. Los ciegos ven, díganle a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Todo eso aconteció en esa hora. Hubieron muertos resucitados, sordos que oyeron, leprosos limpiados, cojos que andaban, ciegos que veían. Jesús lo hizo volver a la palabra. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos que iban a Emaús? Y partiendo desde Moisés, pasó por todos los profetas, mostrándole los sufrimientos y los padecimientos que debía vivir el Cristo. Usted no puede discernir a Cristo si no es por la palabra, que es espíritu. Usted tiene que volver a la palabra. ¿Quiere que la incredulidad se vaya? Vuelva a la palabra. Yo no lo puedo ministrar en sus emociones para que la incredulidad se vaya. Yo tengo que llevarlo a la palabra. Porque Jesús podría haber dicho: ¿qué habéis salido a ver al desierto? Díganle a Juan el Bautista que no ha nacido mayor que él.
Mayor profeta no se ha levantado que él. Díganle a Juan el Bautista que él es el mensajero que Dios envió delante de mí. Díganle a Juan el Bautista que yo soy el Cordero de Dios que ha quitado del mundo y que él ha profetizado correctamente. Díganle a Juan el Bautista que ha sido fiel. No. Jesús lo dice a sus discípulos. No se los dice a los discípulos de Juan. No le envía este mensaje a Juan el Bautista, porque no quería darle algo que pudiera perder. Porque las emociones son algo que pasan hoy y se olvidan. Pero la palabra de Dios no. Usted puede volver a ella. Usted puede volver a ella. Usted puede volver a ella. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Aleluya. Y la verdad. Y la vida. Entonces, cuando llegaron los discípulos de Juan a decirle, mira, lo único que vimos es que nos hizo esperar, hizo saltar al cojo, hizo oír al sordo, resucitó muertos. El Espíritu Santo tiene que haber tomado a Juan y haberlo llevado a esta escritura. La palabra está siendo cumplida. La profecía está siendo cumplida. Tengo convicción. Esto es verdadero. La palabra permanece establecida para siempre. Porque todo hombre es como hierba y todo esplendor como la flor del campo. Pero lo que ha sido profetizado permanece establecido para siempre. Amén. Él es el Cordero de Dios. He cumplido con mi ministerio. He cumplido con mi llamamiento. No ha sido en vano. No perdí mi tiempo. Fue llevado por el Espíritu Santo a la palabra. Fue llevado por el mismo Espíritu Santo, lo que escuchó de Dios. Cuando veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma y permanezca sobre él, ese es el Cordero de Dios. Son muchos los que van de lugar en lugar esperando escuchar lo que Jesús no dijo a Juan el Bautista. Vengo por una palabra. Vengo por una palabra para mi vida. Yo era uno de esos. Andaba buscando que me confirmaran lo que Dios había hablado a mi vida. Me recuerdo que en una oportunidad llegué a una reunión de milagros en la iglesia de la Trinidad. Y era un tiempo en donde yo esperaba dirección de Dios. Cada vez que podía pasaba para ser ministrado por el pastor y recibir una palabra de Dios que confirmara lo que yo había oído. Y pasaba y no me decían nada. En una oportunidad el pastor Cooper de adelante me dice, tú, baja el volumen. Y empiezo a cantar mal. Yo dije, cuando dijo tú, viene la palabra, baja el volumen. Empiezo a cantar más despacito. Y después me acerco, dije, pastor, estaba metiendo mucha bulla.
No, estaba hablando al muchacho que estaba detrás en la mesa de sonido, que bajara el volumen. ¿Sabe qué? Gloria a Dios que no recibí ninguna palabra, porque yo escuché de Dios. ¿Sabe lo que yo estaba tratando de hacer en el fondo? Es decirle: Señor, muéstrame que es verdad lo que tú me has hablado. Y el Señor por su parte me decía: bueno, ¿y por qué no me crees a mí mejor? ¿Por qué tienes que escucharlo de un hombre? Mire, y a veces nos ayuda en nuestra incredulidad. Pero ¿sabe qué? Yo le estoy tratando de enseñar a usted un nivel de fe superior. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los que creen sin ver. Yo quiero ser bienaventurado. Yo quiero creer sin oír de otro lo que Dios ya me dijo. Simplemente creer lo que Él ya habló a mi corazón. Porque si tú estás esperando que otro te lo confirme, ¿sabes qué? No lo creíste. Si tú estás esperando que un profeta te visite en tu iglesia para decir: haz esto, eso no es fe, es incredulidad. Dios ya habló a tu corazón. Sabes qué hacer. ¿Qué esperas? Es momento que comiences a creer las Escrituras. Creer lo que Dios te ha dicho a ti. Lo que ha hablado a tu corazón. Lo que sabes que eres. Lo que sabes que debes hacer. Miren, buenas son las manifestaciones, lo dijo al comienzo de este día. Pero mejor es la palabra. Mejor es la palabra. Aquí tiene que estar nuestro énfasis. Pastor, hoy día no hubo tiempo en el Espíritu. Sí, esto es un tiempo en el Espíritu. Aleluya. La palabra es Espíritu. Deberías gozarte más con esto que con irte de espalda. Mire, si yo llamo a un congreso, he estado preparando el tema, la publicidad. ¿Quién ha visto el video del Congreso para Mujeres? Ya, ok. Bueno, estuve trabajando en eso. Y bueno, ¿qué hago aquí? Mire, ¿sabe qué? Si yo hago una publicidad y digo: Elías y Moisés se me han presentado en visiones y tengo una palabra para esta ciudad que va a transformar y llevarnos a un nuevo nivel de fe. Dios va a hacer algo nuevo con todas las personas que visiten este congreso. ¿Sabe qué? Se llena. Pero si yo les digo: los invito a este congreso, voy a enseñar de la palabra de Dios, probablemente no llegue mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque son carnales. Porque andan detrás de sensaciones. Porque quieren ver. Porque quieren tocar. Y son muchos los que hablan de la gloria de Dios. Y la alabanza estuvo gloriosa. Y yo lloré. Y caí al suelo. ¿Y cuántos fueron sanados? Ninguno. ¿Y cuántos demonios salieron? Cuéntame. No salió ningún demonio. Qué raro. Jesús sacaba fuera muchos demonios y sanaba a muchos. Pero entró como una nube y había como un humo. Wow, qué espiritual. Segunda Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente en vosotros. En versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Sabe que un verdadero profeta, un verdadero apóstol, centra su ministerio en la palabra, en Cristo? Coloca ese fundamento, la palabra. La palabra, la palabra. No dejaré de recordaros. Me encargaré que aunque yo no esté, en todo momento puedan tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Tenemos también la palabra profética más segura. Yo escuché a Jesús, está diciendo Pedro, y de lo que escuché hemos escrito, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que adquieran revelación y vuestras almas y mentes vengan a ser iluminadas con la palabra profética más segura. En el fondo, ¿qué está diciendo? Enfóquense en el conocimiento revelado. Enfóquense en esta palabra profética más segura. Yo me voy a encargar de que puedan hacer memoria de estas cosas. Y no dejaré de recordaros mientras viva siempre estas cosas. Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si avanzamos a 3:1 de 2 de Pedro, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tengan memoria de las palabras. Tengan memoria de las palabras que han sido dichas por los profetas. Tengan memoria de las palabras que han sido dichas por los profetas. Tengan memoria del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Jesús reprendió a la gente y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Tardos en creer. Los discípulos no habían creído. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y cuando le vieron, cuando supieron que eran Jesús, desapareció Jesús. Porque Él quiere que tú le disciernas espiritualmente. Su palabra es espíritu. Hermanos, es aquí el foco de nuestro ministerio: conocimiento revelado. Y no digo que esté mal que seamos llenos del Espíritu Santo, por el contrario, la palabra lo dice. Es una instrucción: sean llenos del Espíritu Santo. Echan fuera demonios.
Estas son las señales de los que creen, hablarán en lenguas. Pero si tú andas buscando más el sentir que el conocer a Dios, te has desviado. Te has desviado. El centro siempre debe ser la palabra. Y si tú continuamente vuelves a la palabra, toda duda será eliminada. Jesús lo hizo con Juan el Bautista. Jesús lo hizo con los discípulos. Cuando no lo conocían, volvamos a las Escrituras. Partamos en Moisés. Vamos por todos los profetas. ¿Qué hizo con Juan el Bautista? Lo que dice la Escritura. Se está cumpliendo. Vayan y díganselo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Solo así podrán eliminar toda duda.